Una de las ideologías atribuidas a Francisco Franco y de las más arraigadas en la cultura popular, está relacionada con su simpatía hacia la monarquía, un general monárquico al servicio de la misma. Pero, ¿lo fue realmente? Para responder a esta pregunta analizamos cómo fue su relación con la misma y no se puede entender sin su relación personal con los monarcas con los que convivió. La relación de Francisco Franco con Alfonso XIII y con la monarquía en general fue compleja y pragmática, más política que personal o ideológica. Franco no tuvo una relación cercana ni particularmente buena con Alfonso XIII, ya que cuando reinaba, Franco no era más que un joven oficial del ejército sin peso político alguno. El rey lo conocía solo de oídas, y no hay evidencia de simpatía especial entre ellos. En cambio, Alfonso XIII sí conoció a varios generales prominentes con los que tuvo mayor relación, como Dámaso Berenguer, Miguel Primo de Rivera o el futuro golpista Sanjurjo, pero no con Franco. En aquella época, Franco no era monárquico por convicción y su lealtad estaba más ligada al ejército y a la idea de orden y autoridad, siendo la patria el máximo exponente pero nunca al rey como persona. Franco inició su carrera militar bajo Alfonso XIII. Cuando Franco entró en la Academia de Infantería de Toledo y participó en las campañas de Marruecos, España seguía siendo una monarquía constitucional con Alfonso XIII como rey. Alfonso XIII promovía y apoyaba activamente la profesionalización del ejército y las guerras en Marruecos, lo que favoreció el ascenso rápido de militares como Franco, que se benefició de las numerosas reformas del monarca. Cuando Alfonso XIII cayó en 1931, Franco no lo apoyó. La proclamación de la Segunda República obligó al rey a marchar al exilio. Franco, disciplinado y poco político en ese momento, no se sumó a ningún movimiento para restaurar al rey, y aceptó la Segunda República. Incluso fue ascendido y bien valorado por la República poco antes de la Guerra Civil. La opinión de Franco sobre Alfonso XIII puede decirse que fue negativa, distante y utilitaria. Aunque al principio respetó al rey como jefe supremo del ejército, con el tiempo desarrolló un juicio muy crítico sobre él. Franco, junto con muchos militares como él, consideraban que el rey había abandonado al ejército al marcharse al exilio tras la proclamación de la Segunda República, lo cual generó resentimiento en ese sector. Franco consideraba a Alfonso XIII como un rey débil e irresponsable, un monarca que había permitido la crisis del sistema de la Restauración y no había sabido frenar la inestabilidad política y social. Por otra parte, había perdido su influencia en el ejército y el control sobre él, demostrando ser poco prudente en su intervención sobre asuntos militares de los que poseía, según el dictador, pocos conocimientos. Franco lo describía como un rey que no supo estar a la altura, pues lo culpaba del desastre de Año el de 1921 con la derrota del ejército español frente a Marruecos. Franco nunca perdonó que Alfonso XIII apoyara la política africanista sin una estrategia eficaz, dando respaldo personal a oficiales incompetentes como Silvestre, responsables de la derrota. Muchos militares africanistas, incluido Franco, consideraban que la intervención directa del rey había sido un error que había costado miles de vidas. Por otra parte, Franco pensaba que el mismo rey había creado las condiciones para la caída de la monarquía. Franco interpretaba que Alfonso XIII había permitido la degeneración del sistema parlamentario, dejando al ejército a una posición incómoda. Alfonso XIII había desgastado la institución monárquica con decisiones erráticas y nepotismo de poder. Según su visión, el rey era en parte responsable de que España terminara en la Segunda República. Una vez en el exilio y durante la Guerra Civil, Alfonso XIII financió y apoyó al bando sublevado. Franco, por su parte, aceptó su apoyo, pero nunca aceptó restaurar la monarquía mientras él viviera y tuvo especial prudencia en su relación con los monárquicos alfonsinos. Aunque Franco lo apreciaba, no tenía intención de permitir que Alfonso XIII volviera. Alfonso XIII fue un rey bien intencionado pero torpe y pésimamente aconsejado, responsable de la decadencia de la monarquía y del desprestigio del ejército. La Guerra Civil Española fue un punto de inflexión entre Franco y la monarquía. Durante la Guerra Civil, el bando sublevado incluía entre muchos otros tanto a falangistas, como a tradicionalistas carlistas y monárquicos alfonsinos, que esperaban la restauración de la monarquía tras la victoria. Sin embargo, Franco no se comprometió explícitamente desde un primer momento a restaurar la monarquía durante la guerra. Si bien aceptó el apoyo de los monárquicos, su objetivo principal era consolidar su propio liderazgo y el control sobre el bando sublevado, lo que implicaba mantener un delicado equilibrio entre las distintas facciones.
Aunque muchos monárquicos apoyaron el alzamiento de 1936, Franco nunca prometió restaurar la monarquía alfonsina. Los monárquicos, por su parte, pensaban que podrían convencer a Franco de lo contrario y Alfonso XIII apoyaba a los sublevados desde el exilio, especialmente porque pensaba que Franco abogaría por la restauración de la monarquía en la figura de su hijo Juan. Los monárquicos habían visto en Franco un líder militar fuerte que podía derrotar a los republicanos, ganar la guerra y abrir la puerta a la restauración monárquica en el futuro. Esta relación se debía en buena medida a que ambos compartían la oposición a la República y sus reformas, pero en el fondo el apoyo de la monarquía fue puramente estratégico y oportunista. Más que por una convicción de ideas, tan estratégico y oportunista como lo era la voluntad de Franco respecto a la monarquía. Los monárquicos, tras acabar la guerra, en vano esperaron ver la monarquía restaurada después de la victoria, siendo testigos de cómo Franco consolidó su propio poder y marginó tanto a los monárquicos alfonsinos como a los carlistas, los monárquicos más puros y tradicionalistas. Por lo tanto, Franco no proclamó rey ni restauró la monarquía, su prioridad era consolidar su poder militar y político. Tras la victoria en 1939, Franco instauró una dictadura personal y evitó restaurar inmediatamente la monarquía, lo que fue visto como una decepción por muchos monárquicos que esperaban el regreso de un rey. A lo largo de su régimen, Franco optó por mantener una forma de gobierno autoritaria bajo su propio control, en lugar de ceder el poder a un monarca. Franco se autoproclamó caudillo de España y jefe del Estado, y utilizó títulos monárquicos como el de regente para mantener una apariencia de continuidad con la tradición monárquica. Sin embargo, en la práctica, Franco concentró todo el poder en sí mismo. Los monárquicos no se tomaron bien esta actitud, en parte porque Franco no estaba dispuesto a restaurar la corona de inmediato. A lo largo de los años, manejó con ambigüedad la cuestión monárquica, retrasando cualquier restauración. La monarquía le servía como una herramienta para mantener el apoyo de los sectores tradicionalistas, pero no le interesaba compartir el poder. Además, había diferencias entre los distintos grupos monárquicos. La mayoría apoyaban a Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y pretendiente al trono, mientras que Franco no confiaba plenamente en él. Pero, ¿por qué? La figura de Juan de Borbón es clave para entender por qué Franco no instauró una monarquía inmediatamente después de ganar la guerra. Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, era monárquico liberal y quería una monarquía constitucional. Franco, por su parte, defendía un régimen autoritario, centralizado, militar y confesional. Mientras que Juan de Borbón apoyaba un sistema parlamentario con separación de poderes y la reconciliación con la Europa occidental democrática. Franco interpretó que las políticas liberales de Juan de Borbón conducían a romper lo que con tanto esfuerzo había logrado, la supervivencia del régimen. Juan de Borbón no había apoyado clara ni plenamente el alzamiento de 1936, pero en 1936, con 23 años, se había ofrecido a unirse al bando sublevado como oficial naval. Franco y Mola rechazaron su participación por considerarlo poco oportuno y peligroso para la monarquía, y Juan de Borbón optó por mantenerse neutral. Después de la guerra, Juan de Borbón criticó públicamente el régimen. Y así lo expresó en el controvertido Manifiesto de Lausana de 1945. Este manifiesto llevó a la negociación de un acuerdo conocido como Pacto de San Juan de Luz en 1948, entre monárquicos fieles a Juan de Borbón y representantes del PSOE, entre ellos algunos notables socialistas como Indalecio Prieto. Exigía la vuelta a la legalidad constitucional, la restauración plena de la monarquía, y la integración de España en Europa democrática. Ese manifiesto fue visto por Franco como un ataque directo, casi una declaración de hostilidad, y más con el apoyo de aquellos que a sus ojos habían provocado la guerra. Franco temía perder el control si Juan de Borbón hubiera sido proclamado rey en los años 40 o 50. Estaba convencido que habría intentado desmontar parte del aparato franquista, habría impulsado reformas y habría restado poder a los militares y falangistas. Para Franco, Juan de Borbón era una persona poco confiable, que tenía aliados externos en Europa y Estados Unidos afines a las democracias constitucionales, y que en definitiva, le podía arrebatar el liderazgo. La monarquía franquista que Franco deseaba, no podía ser posible con la figura de Juan de Borbón. Franco y Juan de Borbón eran figuras antagónicas incluso en lo personal. Juan era cosmopolita, de carácter abierto y más social y europeísta.
Franco, en cambio, era distante, desconfiado, con una Europa que le había dado la espalda y un militar rígido de pensamiento decimonónico y profundamente pragmático. Frente a este panorama, ¿cómo reaccionaron los monárquicos? Por una parte, los alfonsinos partidarios de Juan de Borbón esperaban que fuera proclamado rey inmediatamente tras la guerra, más tarde o más temprano. El retraso de Franco fue recibido por muchos de ellos como una traición política. Sin embargo, Franco nunca se comprometió con ellos directamente. Siempre les dio esperanzas vagas y los mantuvo esperando, reuniéndose con ellos esporádicamente, aceptando memorandos, pero sin comprometerse. Los carlistas eran el otro bando monárquico. Algunos carlistas habían luchado por Franco y se sintieron igualmente defraudados. Pero tampoco estaban preparados para retomar las armas contra Franco tras una guerra devastadora. Franco controlaba totalmente el ejército y el Estado después de la guerra. Franco depuró a oficiales potencialmente críticos. Todos los altos mandos le debían el ascenso o la supervivencia y por lo tanto no había posibilidad real de un pronunciamiento monárquico, ya que sin los militares no era posible. Durante los años 40 y 50, la policía política y la represión interior controlaban cualquier grupo opositor y los monárquicos solo podían actuar en el exilio o mediante documentos sin fuerza real. Las élites monárquicas dentro de España podían perder su fortuna, empleo o libertad si se enfrentaban a Franco. Su única esperanza era la ambigua promesa del dictador de instaurar la monarquía en un futuro, aunque fuera solo simbólica. En definitiva, los monárquicos no estaban unidos y no tenían un plan común. Juan de Borbón no tenía fuerza para imponerse y sus aliados, aunque numerosos, carecían de verdadero peso. Cuando Alfonso XIII muere en 1941, y ante la negativa de instaurar la corona en la figura de su hijo Juan de Borbón, todo parecía indicar que el dictador mantendría su negativa a instaurar la monarquía y perpetuarse en el poder. Sin embargo, las esperanzas de los monárquicos se vieron fortalecidas cuando en 1947 Franco declaró España bajo el título de reino. Se iniciaban así los primeros pasos, aunque lentos, de la instauración borbónica. Bajo la mirada de Franco, la monarquía debía ser franquista y perpetuar los valores del régimen. Sería la figura de Juan Carlos I, hijo de Juan de Borbón, sobre quien recaería el derecho al trono. Esta elección obedecía a una combinación de estrategia política, legitimidad monárquica y control del futuro del régimen. Franco siempre había defendido que su régimen era una dictadura transitoria, para restaurar una monarquía afín a sus valores. Pero no quería que volviera la dinastía en la persona de Don Juan, que era más liberal y abiertamente contrario a Franco. Elegir a Juan Carlos permitía restaurar la monarquía, pero sin entregar el poder a alguien hostil al franquismo. Cuando Franco nombró a Juan Carlos como sucesor en 1969, pensaba que éste sería fiel a los principios del movimiento nacional y mantendría lo esencial del sistema franquista, aunque modernizado. Esta idea parte de que Juan Carlos había sido educado en España bajo supervisión directa del régimen y amamantado directamente del franquismo. Franco, por su parte, creía tener controlado su pensamiento político. En otras palabras, eligió a quien consideraba más moldeable. Juan Carlos, por otra parte, contaba con muchos apoyos dentro del régimen. Muchos falangistas y altos mandos veían con buenos ojos a Juan Carlos, que mantenía buenas relaciones con el ejército y con sectores conservadores. Franco eligió al candidato más favorable, vio en Juan Carlos un sucesor aceptado por los españoles tradicionalistas y respetado por potencias internacionales, capaz de dar una apariencia de estabilidad. Un rey joven y formado, con apellido Borbón, era más presentable mundialmente que la continuación de una dictadura militar sin Franco. Finalmente, en 1969, 22 años después de la promesa que Franco hizo a los monárquicos, la monarquía llegó. Franco decidió ignorar las aspiraciones de don Juan de Borbón y eligió en cambio a su hijo, Juan Carlos de Borbón, como su sucesor. En 1969, Franco designó a Juan Carlos como su heredero, con el título de Príncipe de España, asegurándose de que el joven monarca recibiría su formación bajo el ala franquista. Cabe preguntarse por qué Juan Carlos no fue nombrado rey con anterioridad, pues subió al trono con 31 años. La relación de Franco con Juan Carlos fue compleja pero respetuosa.
Franco esperó el momento oportuno y ese fue en 1969, pero no cedió su poder a la figura del monarca. Un rey que reina pero no gobierna. Franco confiaba en él en algunos aspectos, pero no lo suficiente como para entregarle el poder antes de morir. Confiaba solo parcialmente en Juan Carlos, un hombre educado bajo control del régimen, políticamente prudente, respetado por el ejército, y aparentemente, sin el carácter opositor de su padre don Juan. Por estos motivos lo eligió como sucesor. Pero esta confianza era instrumental, no personal. Franco pensaba que Juan Carlos se mantendría fiel al legado franquista porque lo había formado él mismo. Creía que, por juventud y falta de experiencia, Juan Carlos no se desviaría de la línea marcada. Aún así, Franco nunca confió totalmente en nadie, ni siquiera en sus más allegados. Franco se veía a sí mismo como el jefe del Estado hasta su muerte y nunca pensó en retirarse. Temía que la situación política se descontrolara, pues veía cómo progresivamente el régimen se llenaba de tensiones internas. Falangistas contra tecnócratas, militares jóvenes contra viejos o aperturistas contra inmovilistas. Franco sabía que solo él tenía la autoridad para mantenerlos unidos. Pensaba que si él se retiraba antes, ese equilibrio se rompería. Su famosa frase, "todo queda atado y bien atado", es exactamente lo que explica esto. Franco quería que Juan Carlos heredara un sistema institucional ya cerrado, leyes que dificultaran el cambio y unos apoyos militares consolidados. Sin embargo, muchos militares de alto rango desconfiaban de Juan Carlos y preferían a un sucesor más franquista. Juan Carlos en todo momento era vigilado por Franco y sus servicios secretos. Desde mediados de los 60 empezó a recibir informes que hacían sospechar que Juan Carlos era más liberal de lo que aparentemente mostraba y que no sería tan continuista como esperaba. Juan Carlos hablaba con aperturistas, simpatizaba con la modernización política, y tenía contactos discretos con monárquicos democráticos. En 1967, especialmente antes de nombrarlo sucesor, Franco recibió varios informes de Carrero Blanco y del servicio secreto SECED, señalando que el príncipe tiene sensibilidad hacia fórmulas parlamentarias. Aún así, Franco minimizó esas advertencias, creyendo que, por su juventud y educación franquista, no se atrevería con reformas muy profundas que socavaran el régimen. Justo después de nombrarlo sucesor en 1969, Juan Carlos empezó a actuar con más autonomía. Se reunió con diplomáticos europeos partidarios de la apertura, mostró a algunos militares jóvenes simpatía por una evolución del régimen y manifestó en privado que quería ser el rey de todos los españoles, no solo de los franquistas. La reacción de Franco no se hizo esperar y comentó en privado a su círculo: "Es joven, y ya se templará. Mientras yo viva, no habrá problemas". Franco no consideró la actitud del futuro rey como un peligro inmediato. Los informes de los servicios secretos, especialmente del CSEC, el servicio secreto creado en 1972, fueron contundentes después de seguir muy de cerca a Juan Carlos. El príncipe manifiesta opiniones moderadamente reformistas. Se rodea de militares y civiles partidarios de una evolución. Procura no disgustar al almirante Carrero Blanco. Franco era informado, pero su salud, edad y aislamiento hacían que cada vez dependiera más de Carrero Blanco, su mano derecha, mucho más consciente y preocupado de las actitudes del joven príncipe. Tras su muerte en 1973, se agrava la desconfianza a Juan Carlos. Tras el atentado, los sectores más duros del régimen como Girón, Blas Piñar y algunos generales presionaron a Franco y advertían que Juan Carlos se estaba ablandando, que hablaba demasiado con diplomáticos extranjeros y que podía traicionar el espíritu del 18 de julio. Franco respondió: "El rey lo será cuando yo falte. Y entonces, que Dios le guíe". Su postura fue no modificar la sucesión. Apenas unos meses antes de morir, Franco recibió nuevos informes, demoledores. Juan Carlos buscaba contactos indirectos con la oposición moderada. Defendía una apertura suave y quería integrarse a toda costa en Europa. Franco era consciente que con él se acababa el régimen y que Juan Carlos sería el verdadero artífice del cambio de régimen. Sin embargo, no actuó. Cambiar al sucesor a esas alturas habría sido un terremoto político con consecuencias desastrosas.
Por otra parte, no había una alternativa mejor aceptada por todos los sectores. Franco, ya muy enfermo, quiso transmitir una imagen de estabilidad del país y siguió adelante con el plan. ¿Juan Carlos engañó a Franco? En cierto sentido, sí. Juan Carlos mostró fidelidad al régimen mientras Franco vivía, porque era la única forma de llegar al trono. En público siempre dijo que su misión era garantizar la continuidad. En privado, sin embargo, decía a personas de confianza: sin democracia no habrá monarquía duradera. Esto no llegó nunca al despacho de Franco, porque Juan Carlos actuaba con enorme prudencia. ¿Por qué Franco mantuvo a Juan Carlos hasta el final pese a las sospechas? Las razones son varias. Por una parte, no confiaba en don Juan, su padre, el legítimo sucesor, y pensaba que de alguna manera había influido en su hijo. Elegir a otro militar como él, en un panorama crispado, hubiera creado división en el seno del ejército y miradas reacias del extranjero, que ya veía su régimen como una anacronía. Juan Carlos contaba con el apoyo internacional, las instituciones y altos mandos militares. Pese a todo, Franco pensó que de alguna manera sus leyes, si no todas, así como las instituciones y el mismo ejército, limitarían un cambio excesivo del régimen, que pudiera compaginar el aperturismo con la esencia del mismo, llegando a afirmar: quien suceda a Franco tendrá que ser franquista. Se equivocó. En términos generales, Francisco Franco no era antimonárquico, pero tampoco un monárquico tradicional. Su relación con la monarquía fue pragmática y compleja. Veía la monarquía como un instrumento de legitimación política, no como un principio inmutable. Durante su dictadura, no restauró la monarquía inmediatamente, solo la prometió. De hecho, gobernó como jefe de Estado absoluto. En los años 40 y 50, mantuvo al margen a la familia de Alfonso XIII y prefirió que España siguiera como un reino sin rey. Ya en los 60, cuando buscó asegurar la continuidad del régimen, eligió a Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, como su sucesor, pero formado y educado bajo su control. La educación supuestamente franquista de Juan Carlos no dio los frutos que el dictador esperaba, tal vez porque en secreto fue más moldeado por otros, por aquellos que querían el fin del franquismo. En términos generales, Francisco Franco era consciente de que nombrar a Juan Carlos de Borbón como su sucesor implicaría un cambio importante respecto a su régimen, pero no esperaba que ese cambio fuera tan profundo ni tan rápido como realmente ocurrió. Franco sabía que Juan Carlos no era un franquista como él, ni siquiera simpatizante de la Falange. Sabía que, por su edad y pensamiento, así como los nuevos tiempos que iban absorbiendo la sociedad española, no podría gobernar como él lo había hecho, es decir, a través de un sistema muy personalista y paternalista, pero confiaba en que Juan Carlos conservara la esencia del movimiento nacional, al menos en lo fundamental. La ambigüedad y prudencia de Juan Carlos hizo creer tanto a Franco como a su entorno más duro, como Arias Navarro y Carrero Blanco, que sería un continuista del franquismo. Ninguno de ellos sospechó que Juan Carlos, asesorado por Torcuato Fernández Miranda y luego por Adolfo Suárez, acabaría impulsando una reforma hacia la democracia que desmanteló el régimen en pocos años de la muerte del dictador, después de haber mostrado lealtad al régimen en público. Para muchos franquistas puros, la actitud de Juan Carlos, así como la de Adolfo Suárez y muchos otros que habían jurado fidelidad al régimen, fue considerado como un acto de traición. La transición democrática no fue el escenario que Franco esperó. Su cálculo de que Juan Carlos garantizaría la continuidad fue erróneo y jamás sospechó que Juan Carlos sería el verdadero artífice del cambio, utilizando su posición para acabar con el franquismo desde dentro.